Reactor Fire. Temazo, porque habla de la historia que marcó no solamente la historia de Estados Unidos, sino que del mundo. Estamos hablando de eso, el ataque a las Torres Gemelas, sino que las tantas teorías que han aparecido. Germán Chisel, que reportó el tema y nos trata invitados también esta mañana. ¿Qué tal, Tonka? ¿Cómo están? Bueno, este domingo se cumplen 15 años de este atentado que cambió la seguridad en el mundo. Y esa imagen es uno de los hechos más televisados, porque todos vimos en vivo y en directo cómo se atacaban a las Torres Gemelas y que terminaron derrumbándose. Bueno, con el tiempo han surgido una serie de teorías que ponen en duda la verdad oficial de este atentado que dejó más de 3.000 muertes en Estados Unidos. ¿Cuáles son estas teorías conspirativas? ¿Cuáles son los hechos que despiertan ciertas suspicacias? Tenemos una nota que revisamos al respecto. Vamos a ver. Una película, o sea, era una verdadera película de terror. Este atentado fue único, no se ha vuelto a repetir y espero que no se repita nunca. El primer peldaño de la sabiduría es saber que detrás de la verdad oficial hay una verdad oculta. ¡Boom! ¡Wow! ¡Wow! ¿Debe ser ese acá? Parece que vivimos en un imperio de la mentira, apenas matizado por algunas gotitas de verdad que aparecen cada cierto tiempo. Estamos de regreso con estas imágenes que nos están llegando en este instante por el satélite. Jorge, ¿sí? Es el World Trade Center, Así la es. torre del World Trade Center, pero ¿dónde específicamente? Una de las dos torres gemelas de Nueva York. Me informan de forma interna. Bueno, vamos a invitar a Carlitos Zárate para que nos informe de lo que ahí está pasando. Qué increíble, ¿eh? Y terrible lo encuentro además. Una de ellas es que aparentemente un avión de pasajeros se estrelló de lleno contra el edificio. Según las fragmentarias informaciones que hemos podido obtener a través de este suceso que ha ocurrido hace breves minutos. Ha sido la noticia más televisada del mundo. Miles de millones de televidentes tuvieron información en vivo de un acontecimiento sin precedentes a lo largo de la historia. 4 aviones de pasajeros fueron secuestrados por terroristas de Al Qaeda. El primero de ellos se estrelló a las 8:46 de la mañana en la torre norte del World Trade Center de Nueva York. 17 minutos después del primer impacto, otro Boeing 767 se estrellaba con la torre sur. Cuando estábamos con la Paulina Nina al aire, impactó el segundo avión las Torres Gemelas y ahí nos dimos cuenta de lo que había pasado. Parece que la apertura... ¿Otro avión? ¿Y otro Vemos que avión? la gente abajo está corriendo. ¿A la otra torre? Vemos que otra parte de la torre, la otra torre acaba de Era un avión explotar. también. Eso. En una mañana dramática mira. que se desarrolla en Nueva York. El fuselaje se encontraba todavía dentro del edificio. Hay una explosión, la acabamos de ver, estamos trabajando técnicamente para ustedes para poderla repetir. Vamos al plano general, ese es el plano general de cómo fue la explosión. Estábamos viendo el edificio y es otro avión, Esa mañana de 11 de septiembre de 2001, en menos de 2 horas, las Torres Gemelas, de 415 metros de altura, colapsaron y desaparecieron de Manhattan, el corazón financiero de los Estados Unidos. A 15 años del ataque al país más poderoso del mundo, una serie de teorías conspirativas ponen en duda la versión oficial de uno de los mayores atentados que ha sufrido el planeta. Todo esto está en tela de juicio. La historia, tarde o temprano, Germán, va de alguna forma a desclasificarse
y se va a volver a lo que realmente ocurrió el 11 de septiembre. ¿Quiénes piloteaban los aviones? Tomaron el mando de un avión de esta envergadura, con esta performance, con estas velocidades, un avión grande. Efectivamente, algún tipo de entrenamiento tienen que haber tenido. En el fondo, la habilidad de poder maniobrar un avión y estrellarlo en un ancho de 67 metros, estamos hablando que tenían las torres, implica un entrenamiento. O sea, no puede haber sido así nomás. No puede haber sido un tipo que se subió, que volaba a lo mejor un Cessna y dijo yo puedo hacerlo. No. Para que tú tengas una impresión, aterriza estos aviones más o menos a entre 250 o 280 kilómetros por hora en un ancho de pista que es de 45 metros. Ellos entraron a 700, 750 kilómetros por hora. Si ustedes se fijan en la última imagen del segundo avión, el tipo corrige un poco, se cuenta que va a pegar, y de hecho pega como por al lado, no pega en un medio. Eso claro, es difícil, o sea, no cualquiera lo puede hacer. ¿El derrumbe de las torres fue controlado? De acuerdo a información de ingenieros y arquitectos, el diseño y construcción de las torres hacían imposible un derrumbe inmediato y completo provocado por un impacto aéreo. Por eso hay quienes plantean que el derrumbe de las Torres Gemelas habría sido controlado. Eso lo descubrió Niels Harrit, que es un científico de la Universidad de Copenhague, que llegó a su poder el material que había, digamos, los escombros de la Torre Sur. Y descubrió ahí mismo la presencia de nanotermita, como tú mismo lo señalabas. Y la nanotermita lo que hace es, de alguna forma, derretir el fierro y el hierro forjado de las Torres Gemelas. Para él tiene la convicción de que eso fue, de alguna forma, un material utilizado para derrumbar las torres. La estructura madre del edificio es de acero. El acero comienza a perder sus propiedades mecánicas sobre los 400 grados Celsius. Hay que comprender que una explosión como la que generó el choque de los aviones con la Torre Gemela puede llegar fácilmente y en muy corto tiempo a 2.500, 3.000 grados Celsius. Por tanto, la condición que estaba sometida el acero es suficiente razón como para poder pensar en un colapso. Ahora tú estás hablando de aviones que pesan alrededor de 200 toneladas, 180 toneladas, con combustibles de 40.000 litros de combustible. Una bomba. La misteriosa caída del edificio 7. Con 47 pisos, el enigmático edificio 7, perteneciente al World Trade Center, se derrumbó 7 horas después de los ataques, pero curiosamente sin recibir ningún impacto. ¿Por qué entonces cayó? La versión oficial dice que la destrucción fue originada por los incendios provocados tras los impactos de los aviones. Las teorías conspirativas hablan que su colapso fue intencional con la ayuda de explosivos. Si tú te das cuenta, ese edificio no fue impactado absolutamente por nada y de un momento a otro, como muestran las imágenes, se derrumba prácticamente como si fuese una demolición controlada. ¿Qué pasó con las cajas negras? Habría que preguntarle a las autoridades de Estados Unidos, que son los encargados de iniciar el proceso de investigación de cualquier accidente. Todos los aviones tienen registro. Y esas cajas negras están para aumentar una cantidad de grados impresionante de temperatura, de impacto. ¿Ya? Algunas se dañan, pero ellos tienen aparatos para poder rescatar todos esos discos duros. Las cajas negras no solamente graban el video o como la gente cree, sino que toda la información, la velocidad, la altura, el rumbo, cómo iba configurado el avión, me refiero si iba con las ruedas abajo, arriba, todo eso queda grabado en datos. Los gallos lo descifran y después sale y pueden recrear en uno de estos simuladores el vuelo en forma exacta. ¿Fue un misil el ataque al Pentágono?
Dificulta mucho que un país, un gobierno, por malo que sea, o bueno que sea, cada uno dirá lo que le corresponda, vaya a hacer una cosa de estas. Creo que sí hubo, después del atentado de las Torres Gemelas, una ofensiva de inteligencia y contrainteligencia y propaganda y contrapropaganda, que obedecían además a un sector del mundo que cree que esto fue un atentado justo, como atentado más allá de las personas. Dudo, personalmente, una duda profunda sobre el balance de muertes que dice el gobierno norteamericano que pasaron ahí. El gobierno habla de 3.000 muertos, no pueden haber sido 3.000. Y ahí puede haber habido un control de información. ...49 minutos después que el primer avión se estrellara, otra aeronave lo hacía contra el Pentágono en Washington. El avión, según se dijo, también había sido secuestrado por terroristas. 64 personas iban a bordo que, junto a más de 100 que estaban al interior del Departamento de Defensa de Estados Unidos, perdieron la vida. Las imágenes nunca fueron tan claras como las de Nueva York, y no se encontraron restos de la aeronave, surgiendo así la teoría que el ataque fue con un misil del propio gobierno norteamericano. Obviamente todas esas imágenes fueron súper polémicas en su minuto. De hecho, todavía no se ve ninguna imagen de un avión, pero obviamente la explicación es que por los fragmentos de las cámaras, yo creo que ustedes son más expertos en eso, a esa velocidad puede que haya pasado un avión y no lo vimos. Pero efectivamente no hay registro. Ahora el vuelo tiene que haber salido, tiene que haber una bitácora, sucedió. El cuestionado actuar del presidente Bush. George W. Bush estaba de visita en una escuela primaria de Florida cuando un asesor de su gobierno le dijo al oído que 2 aviones habían impactado las Torres Gemelas. A través de internet, medio que ha ayudado mucho a sembrar estas dudas, distintos videos muestran su tranquila reacción ante los hechos que, a esa altura, todo el mundo veía por televisión. Piensa tú que después del 11 de septiembre, Estados Unidos, con el gobierno de Bush, inició una campaña de mentira sistemática, diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva. Todo el gobierno de Estados Unidos mintiendo descaradamente. Eso está ahí. Y después que atacan y que se dan cuenta que no habían armas de destrucción masiva, George Bush riéndose de las mentiras que dijeron. Casi 3.000 personas perdieron la vida y más de 6.000 resultaron heridas en los ataques que sufrió Estados Unidos la mañana del 11 de septiembre de 2001. Un acontecimiento que cambió la seguridad aeronáutica del mundo, derivó en una guerra contra Afganistán y el grupo Al-Qaeda y puso el combate al terrorismo como prioridad mundial hasta el día de hoy. Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Hasta con la muerte de Osama Bin Laden, 10 años después, a manos de los militares estadounidenses, se generaron suspicacias al nunca verse su cuerpo, que según se dijo, fue lanzado al mar. Atentado o autoatentado, las teorías conspirativas en contra del país más poderoso siempre han existido, pero hoy más que nunca dejan en evidencia que este atentado le permitió a la potencia americana intervenir en Medio Oriente sin tener que dar explicaciones al mundo.